les presento a la doctora Mónica Polio. La doctora Mónica Polio es matriculada en nuestro colegio y muy buena docente y muy buena cantante, ¿no, Moni? Me regaló un disco el otro día y nosotros la conocemos mucho acá en el colegio porque ha dado en la Comisión de Cultura, nada, unos lindos momentos hemos pasado con la gente que canta acá en el colegio. Así que, bueno, contá un poquito, Moni, cómo va a ser esta charla. Vamos a tener 2 charlas, una hoy. Bueno, hoy la semana, el martes que viene, hoy vamos a ver la parte teórica de lo que es prescripción adquisitiva sobre bienes inmuebles, más que nada va a estar enfocada sobre eso, algo sobre automotores, y el martes que viene vamos a ver cuestiones prácticas, es decir, desde el punto de vista de la práctica profesional y también desde el punto de vista de lo que me ha pasado a mí desde el estudio, a través de anécdotas, situaciones que se pueden dar para poder compartirla con ustedes, ¿sí? Bien, un poquito la idea es empezar a hacer talleres prácticos, digamos, metiéndole la cuestión bueno, toda la base teórica necesaria, pero en la segunda clase ya incorporar hasta las nuevas tecnologías, ¿no? Cómo se tramita bien con el tema del token, bueno, hacer un poquito un paneo general de todo y que se puedan hacer todas las preguntas necesarias para que sirva para la práctica, ¿no? Esta es una charla que me pidieron los jóvenes ante la consulta que hicimos en algunos grupos de qué tipos de talleres necesitan, y bueno, arrancamos con este, después va a ser una de sus sesiones también, Mónica. ¿Hay alguien con el micrófono abierto que no lo detecto? Pero, bueno, nada, Mónica es una excelente docente, explica todo muy bien y muy abierta a las preguntas que quieran hacer. Mónica, yo me voy a tener que desconectar tipo 6:10, 6:15, que tengo otro Zoom, pero acá voy a estar presente para lo que necesites. Pero creo que vos podés manejar perfectamente este grupo enorme que ya tiene 111 participantes, así que felicitaciones. Bueno, gracias Adriana, muchísimas gracias. Gracias por la convocatoria y gracias a todos los que están participando el día de hoy. Ya vamos a arrancar, voy a compartir pantalla y vamos a empezar a ver la prescripción adquisitiva. Bueno, de más está decirles que cualquier cosa que necesiten, tienen a disposición el material y también mi mail, si lo requieren, después yo se los anoto en el chat, o lo piden en el colegio, que seguramente se los van a poder brindar ante cualquier situación, cualquier duda o cualquier cuestión particular en lo que los pueda ayudar. Si no, me lo mandás a área académica y ellos me lo piden al mail de área académica y se los reenviamos desde ahí. Yo ahora anoto el mail de área académica. Listo. ¿Vale? Buenísimo. No hay ningún problema. Bárbaro. Bueno, yo sé que a veces derechos reales es una materia, cuando estudiamos en la universidad, es una materia a veces complicada, ¿no? A mí particularmente es una de las materias que amé desde el día que la conocí hace muchísimos años, cuando hice parte de la carrera en la UBA, y después terminé la carrera en Lomas, pero siempre tenía esa cosita de que algún día me gustaría ser docente de esta materia tan particular, que muchos colegas por ahí resisten, y que a mí me apasiona, ¿no? Me apasiona desde la docencia y desde lo práctico. Pero bueno, no a todos nos puede pasar lo mismo. Y el tema de la prescripción adquisitiva es, hoy por hoy está muy en auge, en cuestión de que se están urbanizando ciertos lugares que antes estaban, no diríamos abandonados, pero que ante la necesidad de viviendas o de poder tener la casa propia, bueno, la gente está intentando adquirir inmuebles que quizás no tienen escritura pública, y que bueno, para eso se necesita hacer una serie de cuestiones o regularizar el dominio, ¿no? Y lo que vamos a hacer hoy es ver esto de la prescripción adquisitiva desde el lado de la teoría, el paralelismo con la ley Thierry, si hay algún punto en común o no, y también algún puntito ahí que tiene que ver, como les decía antes, con la adquisición, la prescripción adquisitiva sobre bienes muebles registrables, ¿sí? Particularmente el tema de los automotores. Vamos a hacer un pequeño repaso, porque todos somos colegas y medianamente conocemos lo que es la prescripción adquisitiva. No hay prácticamente modificación en cuanto al Código de Vélez con relación al Código Civil y Comercial de la Nación,
pero Vélez en general no solía definir, particularmente en derechos reales ha definido prácticamente todos los derechos reales, y algunas cuestiones el Código Civil y Comercial de la Nación las ha incorporado o las ha dejado prácticamente intactas. De hecho, la prescripción adquisitiva viene del derecho romano, por lo tanto, imagínense que prácticamente todo lo que tiene que ver con derechos reales, en algunas cuestiones sigue prácticamente intacto. Y en 1897, el Código Civil y Comercial de la Nación dice que la prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley. Es decir, acá no está hablando específicamente sobre qué cosas, o mejor dicho, bienes, ¿sí? Habla el código. Con el código velezano, únicamente se hablaba de cosa, pero el Código Civil y Comercial de la Nación extiende el objeto de los derechos reales no solamente a las cosas, y no solamente a la totalidad de la cosa, sino que hoy por hoy podría constituirse un derecho real sobre una parte material de una cosa, sobre un bien, le hace derecho o un crédito, y sobre universalidades de hecho, como por ejemplo son los conjuntos de ganados. Entonces, acá lo que me está diciendo el 1897 es que, a diferencia de lo que es la prescripción liberatoria, que es a través del tiempo, yo lo que me libero es del pago de una deuda, ¿sí? En este caso es, por el hecho del paso del tiempo y el tiempo que establece la ley, yo lo que adquiero es un derecho, en este caso va a ser un derecho real. Y la prescripción adquisitiva, si bien está enfocada al dominio, no necesariamente incluye al derecho real de dominio. También podemos hablar que se podría llegar a prescribir una parte indivisa en el condominio, ¿sí? Y también podríamos llegar a prescribir el usufructo. Por lo tanto, no estamos hablando solamente del derecho real de dominio, que es siempre lo que apuntamos. La prescripción adquisitiva abarca a muchos de los derechos reales que surgen del 1887 del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, en este caso, como les decía, a través del tiempo lo que yo adquiero es un derecho. Y la mayoría de los juristas sostienen que este modo de adquisición del dominio, porque es un modo especial de adquisición del dominio, si vamos al Código Civil y Comercial, la prescripción adquisitiva, si bien está en el 1897, si tuviéramos que estudiarlo por algún manual o algún tratado o algún libro de derechos reales, la vamos a encontrar dentro de los modos especiales de adquisición del dominio, ¿sí? Más allá de lo que les acabo de decir, que tiene que ver con otros también derechos reales que podemos llegar a prescribir. Por lo tanto, la ley va a establecer un determinado periodo de tiempo por el cual yo voy a poder poner sobre mi cabeza la titularidad de un derecho real. Tenemos dos tipos de prescripción adquisitiva, ¿sí? Si las tenemos que clasificar, las tenemos que clasificar en dos tipos. Por un lado, la prescripción adquisitiva breve, y por otro lado, la prescripción adquisitiva larga. En cuanto a la prescripción adquisitiva breve, el 1898 nos dice que la prescripción adquisitiva de derechos reales con justo título y buena fe se produce sobre inmuebles por la posesión de 10 años. Si la cosa es mueble, hurtada o perdida, el plazo es de 2 años. Si la cosa es registrable, el plazo de la posesión está computado a partir de la registración del justo título. Entonces acá tenemos 3 párrafos y 3 circunstancias distintas. Uno, tenemos que tomar en cuenta el tema este que es fundamental de la prescripción adquisitiva breve. ¿Cuándo yo voy a poder iniciar una prescripción adquisitiva breve? Y hay algo que es puntual. En el caso de los inmuebles, yo tengo que tener justo título. ¿Y qué significa esto del justo título? Nos tendríamos que remontar a la teoría del título y el modo, ¿no es cierto? Si uno recuerda algo de derechos reales, en la teoría del título y el modo nos vamos a encontrar. Si vamos al Código de Vélez, con 3 títulos. Si vamos al Código Civil y Comercial de la Nación, nos vamos a encontrar con 2, solamente que los menciona, o que están tipificados en el Código Civil y Comercial de la Nación, y no sé por qué razón a uno que estaba en el Código de Vélez no lo han incorporado. Tenemos el título suficiente, que es aquel título que reúne las condiciones de fondo y de forma, es decir, que está
realizado con capacidad y legitimación, por lo tanto la persona que está autorizando ese instrumento tiene capacidad y tiene legitimación, ya sea para transmitir o para adquirir, más que nada para transmitir, y reúne las condiciones de forma, es decir, que tiene que tener escritura pública. Ese es el título suficiente, por lo tanto, sería lo que se conoce como título válido. ¿Por qué? Porque si nos tuviéramos que ir a la clasificación de posesión, la única posesión legítima es aquella que se tiene por título válido. Y el único título válido que reconoce la ley es el título suficiente, ¿sí? Por lo tanto, es el que reúne las condiciones de fondo y de forma. En cambio, el justo título es aquel título que tiene las condiciones de forma, las reúne sin ningún tipo de problema, pero carece de alguna de las condiciones de fondo, es decir, que le falta a quien está transmitiendo la capacidad o la legitimación. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, les pido si pueden silenciar los micrófonos, gracias. Por lo tanto, en este caso particular, ¿qué hago si yo tuviera, por ejemplo, una escritura traslativa de dominio firmada por una persona incapaz? ¿No es cierto? No sé, vamos a suponer una persona que, determinada la capacidad jurídica, no fue inscripto, fue inscripta esta incapacidad, nunca se inscribió a una inhibición general de bienes, entonces va a firmar la escritura, pero resulta que es una persona que no está capacitada para firmar esa escritura. Por lo tanto, si la firmó, evidentemente no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago con el título? ¿Lo tiro a la basura? No, en realidad el código me habilita y me dice que para sanear ese vicio, yo puedo, con ese justo título, le sumo 10 años de posesión, ¿sí? Y la buena fe, porque lo que tengo que demostrar es que hubo buena fe al momento de adquirir. Entonces, justo título, buena fe, y los 10 años de posesión, y ahí se sanean los vicios, inicio la prescripción adquisitiva, y ese justo título se va a transformar, luego de transcurrido todo este tiempo, más el saneamiento de los vicios, en un título suficiente. ¿Sí? Esto de los 10 años únicamente tiene que ver para el caso de los bienes inmuebles. Ahora, dice el código, que si la cosa fuera mueble, hurtada o perdida, el plazo es de 2 años. Y esto tiene mucho que ver con el artículo 1895, ¿sí? Que en algún momento por ahí daría para otra charla, que si la cosa, yo tengo en mi poder una cosa mueble, ¿sí? Una cosa mueble que ha sido hurtada o ha sido perdida, yo la puedo prescribir a mi nombre, pero tiene que pasar el plazo de 2 años. Y muchos se van a preguntar, pero a ver, si a mí me robaron, por ejemplo, no quiero hablar del auto porque el auto tiene un régimen especial y es justo el párrafo de abajo, pero no sé, me robaron ganado y ese ganado está registrado en un registro especial. O tengo caballos pura sangre registrados, me los robaron, ¿sí? Y de repente alguien aparece con esos caballos. Bueno, si nadie los reclama durante el término de 2 años y no se hizo en el registro correspondiente la denuncia, quien los haya adquirido y haya pasado este plazo de 2 años va a poder usucapiarlos por esta usucapión breve. Y en el caso de los bienes muebles registrables, específicamente habla el último párrafo de los automotores, tiene que ver más allá del plazo de posesión, que también es de 2 años, y dice que se va a computar a partir de la registración del justo título. En este caso, no va a ser el 08 el justo título, porque a veces mucha gente confunde el 08 con el justo título, sino que puede llegar a ser el título, aquel título, ¿sí? El título que tenemos del vehículo, que sirve, también es un instrumento público, que va a tener también esta carencia de alguno de los elementos que va a tener la escritura pública, ¿sí? O la falta de legitimación o la falta de capacidad. Ahora bien, esto lo vimos recién, se los acabo de explicar, y después tenemos la prescripción adquisitiva larga, ¿sí? Que en este caso la ley ya no pide tantas cosas como para la prescripción adquisitiva corta o breve,
sino que solamente dice que si no existe justo título o buena fe, ¿sí?, el plazo es de 20 años. Por lo tanto, acá no me está pidiendo más que en realidad que 20 años. Y esto del tema de la buena fe, no es necesario que yo haya comenzado o que tenga que demostrar que comencé a poseer de buena fe, porque por ahí es medio ambiguo lo que dice el artículo, pero en realidad yo no tengo que demostrar que comencé a poseer de buena fe. Yo podría haber comenzado a poseer de mala fe, podría haber usurpado un inmueble, y si durante el plazo de 20 años el titular del derecho real nunca hizo nada, yo evidentemente comencé a poseer por otra persona y por eso el límite de la acción reivindicatoria es la prescripción adquisitiva, ¿sí? Si bien, y por ahí dice también, cuando hablamos de derecho real de dominio, que es imprescriptible salvo la prescripción adquisitiva, y en el caso de la acción reivindicatoria es imprescriptible salvo la prescripción adquisitiva. Entonces, ¿por qué esto de la buena fe no es necesario? Porque, como les hablaba antes del tema de la clasificación de la posesión, nosotros podemos tener una posesión legítima, que es justo con título válido, es decir, con justo título, y vamos a tener la clasificación, la otra clasificación es ilegítima. Después vamos a tener ilegítima de buena fe, ilegítima de mala fe simple, de mala fe viciosa, y dentro de la mala fe viciosa vamos a tener vicios que tienen que ver con los bienes muebles y vicios que tienen que ver con los bienes inmuebles. Pero esos vicios tienen una duración de 1 año. Por lo tanto, si al año quien fue desapoderado o turbado, ¿sí?, en este caso fundamentalmente se habla de desapoderamiento, si fue desapoderado, poseedor con poseedor, lo único que tiene es 1 año para poder iniciar una acción, si no, automáticamente esa acción cae, ¿sí?, desde el momento del anoticiamiento del desapoderamiento de la cosa. Y dice el 1899, no puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad de título o su inscripción ni la mala fe de su poseedor. Esto es lo que se explicaba antes, ¿sí? Vamos a dar el ejemplo de una persona que compró con un boleto de compraventa, que por supuesto el boleto de compraventa no es título, sino que es un contrato por el cual las partes, uno se entrega se compromete a entregar el precio y el otro a entregar la posesión o firmar la escritura pública. Entonces el boleto de compraventa no es ninguno de los títulos que acabamos de ver, ni tampoco título putativo, que será por ahí para otra charla lo que es el título putativo, sino que es un contrato, en las cuales las partes se someten a que tienen que comprometerse a redactar la escritura pública. Por lo tanto, no se puede invocar que porque solamente tenía el boleto de compraventa no es poseedor, o no puede iniciar la prescripción adquisitiva, ¿sí? Si en su momento fue compelido a través de una carta documento a realizar la escritura pública y no lo hizo, bueno, el vendedor tendrá las acciones correspondientes para cobrar el saldo de precio o para el día de mañana, si no cobra, iniciar quizás una acción reivindicatoria. Pero si dejamos pasar más de 20 años y alguien comenzó a poseer por nosotros, esa persona está habilitada, haya sido de buena fe o de mala fe, a iniciar una prescripción adquisitiva larga. Y el último párrafo del 1899 se refiere también al tema de los automotores. Dice, también adquiere el derecho real el que posee durante 10 años una cosa mueble, registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre, pero la recibe del titular registral o de su cesionario sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen especial sean coincidentes. Acá se refiere específicamente a estas transmisiones que se suelen hacer de los vehículos automotores y no se realiza la transferencia. Y tenemos quizás toda la documentación, Quien nos vendió con toda la documentación, pero después resulta que nunca tuvimos el dinero para hacer la transferencia, nunca la quisimos hacer, y la verdad que yo siempre comento lo mismo, ¿no? Siempre recomiendo hacer la transferencia. ¿Por qué? Porque una vez me tocó ver una causa hace muchos años de un auto que había chocado un colectivo. Es decir, no fue al revés, que el colectivo chocó al auto. En este caso, el auto chocó al colectivo.
Y el auto no estaba transferido a nombre de quien manejaba, que era quien había comprado el vehículo. Pero el vendedor o la vendedora había hecho la denuncia de venta. Sin embargo, tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda instancia consideraron responsables no solo al que manejaba, sino también al titular registral. ¿Y por qué? Porque sea con el Código Civil y Comercial de la Nación, como con el Código Velezano, los derechos reales nacen extra registro, ¿sí? Nacen por fuera del registro. Por lo tanto, todos los derechos reales van a nacer a partir que yo tengo el título suficiente y el modo suficiente. Ahí nació, en cabeza mía, el derecho real de dominio, de condominio, de conjuntos inmobiliarios, de propiedad horizontal. Título y modo, la teoría del título y el modo. Título suficiente, modo suficiente. Pero existe una excepción, ¿sí? Si bien nuestro derecho, nuestro sistema registral y nuestro sistema legislativo en cuanto a derechos reales es declarativo, es decir, no es obligatoria la inscripción, salvo para la oponibilidad a terceros interesados, sí existe una excepción con relación a los automotores. En el caso de los automotores, el derecho real nace a partir del momento de la inscripción en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor. Por lo tanto, a partir de ahí, a partir del momento que yo lo inscribo a mi nombre, van a ser el derecho real de dominio, de condominio, en el registro de la propiedad automotor. Este último párrafo está hecho para estas situaciones, para aquellas personas que, habiendo comprado un vehículo, nunca pudo hacer la transferencia y quizás perdió contacto con el titular registral, o hubo un intercambio ahí de boletos de compraventa, ¿sí? Juan le vendió por boleto de compraventa a Pedro, y Pedro quiere tratar de solucionar y de poner a su nombre el vehículo. Bueno, este es el caso específico donde dice que si la persona tiene los 10 años de posesión, sea porque los tiene de manera propia o porque suma posesiones con un poseedor anterior, y siempre que tenga los elementos identificatorios, es decir, el título, la cédula verde, en función de este régimen especial que tienen los automotores, podrá iniciar la prescripción adquisitiva, pero en este caso dentro de la prescripción adquisitiva larga, porque tiene que ver con esta cuestión de los 10 años de posesión, ¿sí? Para los bienes muebles registrables, en este caso automotores, 10 años, para los inmuebles 20 años, que es la que más solemos utilizar. ¿Significa que no se pueden hacer prescripciones adquisitivas largas sobre automotores? Sí, por supuesto, y de hecho esto es un agregado que hace el Código Civil y Comercial de la Nación, porque con el Código de Vélez no lo teníamos. Entonces, Doctora, ¿cuál es la condición? Sí. ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Gómez Almar, yo soy la directora del área académica y me pidió Adriana Coliqueo que colabore en la moderación. Si le parece, vamos poniendo las preguntas que surjan por chat y se las traslado yo, ¿le parece? ¿O hacemos un espacio al final? ¿Cómo le Sí, resulta quizás más por ahí práctico? convendría, creo que por ahí conviene hacerlas cuando termino la charla, si te parece. Perfecto, Así bien. le contesto a todos y no vamos Bien, lo sin manejamos no sé así cómo quieras, entonces. no tengo problema. Perfecto, lo vamos Bueno, poniendo en el chat y lo dejamos para el final. Gracias. bárbaro, no, gracias a vos, al contrario. Bueno, ahora bien, entonces, ¿cuáles son los requisitos que me pide o me exige el código con relación a los bienes inmuebles? En el caso de la prescripción adquisitiva larga, la posesión tiene que ser ostensible y continua. Antes le decíamos pública, pacífica e ininterrumpida. Es lo mismo con distintas palabras, ¿sí? Ostensible y continua, pública, pacífica e ininterrumpida. Por ninguna situación, esa posesión, ¿sí?, que yo estoy manteniendo se tiene que interrumpir. Porque si se interrumpe, tengo que empezar a contar de cero nuevamente, ¿sí? Entonces, por eso habla de posesión ostensible y continua. O, si lo quieren llamar pública, pacífica e ininterrumpida, para el caso es lo mismo. Y acá en el cuadrito tienen lo que habíamos visto de los muebles registrables, ¿sí? Que en el caso de, en algunos casos, si la cosa no es ni hurtada ni perdida, serían 2 años, y perdón, en este último caso, el último párrafo que vimos es de 10 años, y se tiene que recibir del titular registral o cesionario sucesivo, bajo el régimen especial que tiene el caso de los automotores. Bueno, esto lo vimos hace un ratito,
ratito, ¿sí? Que es el tema de las cosas hurtadas o perdidas, de los bienes muebles. ¿Qué es lo que dice con relación a los bienes muebles la mayoría doctrinaria? Tiene dos posturas. Dice, una equipara al comprador no inscripto que se le hizo tradición con el comprador de mala fe, ¿sí? Y que por el lapso prolongado el vehículo pierde su valor económico diferente al de los inmuebles. Esto es más o menos lo que yo les hablaba hace un rato, que es ¿cómo yo puedo hacer una prescripción adquisitiva de un bien que quizás fue robado? ¿Sí? Se supone que ese bien, seguramente al que le robaron el auto va a hacer la denuncia, va a figurar en el informe de dominio un pedido de secuestro. Bueno, esto es lo que algunas posturas, o la gran mayoría de la doctrina sostiene, ¿no? ¿Sí? Que se lo considera como que fuera un comprador de mala fe. Obviamente habría que purgar determinados vicios, y después, si se purgan esos vicios, se pasa todo este tipo de cuestiones, podríamos llegar a prescribir. En realidad, a mí no me ha tocado de manera particular tener que iniciar una prescripción adquisitiva de un bien que ha sido robado o robado o perdido, pero qué sé yo, podría pasar que en la puerta de mi casa aparezca un auto, ¿sí? Y pasa el tiempo, y yo veo que el auto se va deteriorando, y nadie viene a buscarlo, y entonces voy y pido con el número de dominio, voy y pido un informe de dominio, y el dominio está limpio, está a nombre de José González, y el dominio es del año 2001, y nada, y el auto sigue estando ahí, y nada, y no pasa nada, y sigue. Entonces lo empiezo a lavar, llamo a un cerrajero y abro las puertas, a ver si aparece, si tiene alarma, no tiene alarma, le abro la puerta, le cambio la cerradura, le hago revisar el motor. ¿Cómo se llaman esas cosas? Actos posesorios, ¿no? Es como que ya le estoy tomando el gusto y me estoy transformando de verlo de la puerta, como que ya me estoy comportando con ánimo de dueño. Y lo empiezo a mantener, ¿sí? Nadie lo reclama, nadie aparece, pasan los 2 años, y bueno, voy a un abogado, me asesoro, y me dice, no, sí, mire, el auto está ahí, el dominio está limpio, pidamos otro dominio por las dudas, pidamos una inhibición por las dudas, no va a ser cosa que nos encontremos con algo que, si tenemos tiempo, lo vamos a ver hoy o la semana que viene, con un martes 13, algún estado falencial o algo. Si está todo limpio, y bueno, ahí ya estoy habilitada. Pasaron 2 años, lo puse, lo dejé espectacular el auto, pasaron 2 años y inicio la prescripción adquisitiva, ¿sí? Entonces, a lo que se refiere, el código es esto, y por analogía, ¿sí? Por analogía, lo que aplica la doctrina es el artículo 162 de la ley 20.094, que tiene que ver con la usucapión de buques, ¿sí? Con el tema de los 10 años, ¿sí? Como norma más favorable. Pero todavía, como no hay mucha jurisprudencia sobre esto, ni tampoco mucha doctrina, sigue habiendo discusiones por el tema. Ahora bien, más allá de lo que surge del Código Civil y Comercial de la Nación, nosotros tenemos una ley, que es una ley nacional, que regula, diríamos, la parte procesal de la prescripción adquisitiva larga, ¿sí? Porque para la prescripción adquisitiva corta yo ya sé que tengo que tener el justo título, los 10 años, más la buena fe, y con eso, listo. Ya me presento, inicio la prescripción adquisitiva, y si el juez valora todo, tiene que sacar la sentencia a mi nombre. Ahora bien, en cambio, con la prescripción adquisitiva larga es obvio que más allá de que me pidan 20 años, me van a exigir otras situaciones. Y de hecho esta ley es anterior a la sanción del código, es de 1952, pero previo a 1952 y antes de la ley, para yo poderme hacer o ponerme como titular registral, entre comillas, porque les dije que el derecho real nace fuera de los registros, como para ser titular de un derecho real, bastaba solamente con estos puntos que están en la filmina. Era un proceso voluntario, yo me podía presentar en un juzgado ordinario o en un juzgado de paz con 3 testigos, y mediante información sumaria, es decir, muy similar a la información que hacemos, que hacen las personas para la convivencia. Bueno, vieron que cuando uno necesita una información sumaria va al juzgado,
se presentan con unos testigos, el audiencista o el secretario toma la audiencia, firma, ya está, se termina. Bueno, esto era igual. El proceso voluntario, uno se presentaba en el juzgado con los 3 testigos, le decía que había poseído durante 30 años determinado inmueble, y automáticamente eso se inscribía a nombre del adquirente. Quedaba a nombre de quien había dicho que hacía 30 años que poseía un bien. Con esto se había realizado muchas estafas, especialmente con mis colegas martilleros, pero de aquellas épocas, ¿no? Yo también soy martillera, pero hoy por hoy me dedico al derecho. Si bien sigo relacionada con el tema inmobiliario, no lo puedo hacer como martillera porque son incompatibles las matrículas, pero imagínense que me recibí a los 21 años, llevo muchísimos años, y eso, bueno, obviamente todo tiene relación con todo, ¿no? La inmobiliaria, la escribanía, todo tiene relación con todo. Entonces, a consecuencia de tantas estafas, porque yo podría ir y decirle al secretario o a quien me tomaba la declaración, sí, yo hace 30 años que poseo, soy poseedora del inmueble de la calle Ayacucho 3054 de la localidad de Lanús Este. Acá están los 3 testigos que lo van a corroborar, y automáticamente nacía sobre mí el derecho real de dominio o de condominio si me presentaba con otra persona. Entonces, lo que se hizo fue sancionar la ley 14.159. Y esta ley 14.159 sí, Perdón, Alejandra. me piden si hay posibilidad de pasar las filminas, porque quedó, creo, parada en la primera, como para poder ir siguiéndola en la charla. Sí, ¿cómo no? ¿Se ve ahora? Vemos solo la primera. La que dice artículo 1008, perdón, la número 5, quedó en la número 5. A ver, dejo de compartir y la vuelvo a compartir, porque hay problemas de conexión, me parece. Decime vos, Alejandra, si se ve ahora. Ahí vemos proceso antes con la ley 14.159. Exactamente. Y su modificatoria. Bueno, perfecto, gracias. No, ahí se ve gracias bien. a vos. Entonces, esto es lo que yo les explicaba recién, ¿no? Antes de la ley, proceso voluntario, juzgado de ordinario, juzgado de paz, con testigos, información sumaria, posesión de 30 años. Nacía el derecho real. Ahora bien, se sanciona la ley 14.159 y se transforma este proceso voluntario, donde yo me podía presentar sin ningún tipo de problema, en un proceso contencioso. Por lo tanto, de algo voluntario, como es por la sucesión, acá hay contienda. ¿Y por qué lo transforman en contencioso? Porque me va a exigir determinados requisitos que son condiciones sine qua non, la ley, para poder iniciar el proceso, ¿sí? Uno de ellos es el plano de mensura, realizado por agrimensor. ¿Y qué es lo que va a hacer el agrimensor? Lo que va a hacer es mensurar, ¿sí?, qué es lo que yo voy a prescribir, cuál es el terreno, el pH, la casa, ¿sí?, que voy a prescribir. Y el informe de dominio. Estos dos puntos son condiciones sine qua non. Yo tengo que tener sí o sí el plano de mensura y el informe de dominio. ¿Y por qué yo tengo que pedir un informe de dominio? Porque tengo que saber contra quién voy a litigar, porque de un proceso voluntario se transformó en un proceso contencioso. Por lo tanto, yo tengo que saber quién está inscrito, quién surge como titular en el registro de la propiedad de inmueble. Y me van a decir, pero usted dijo que el derecho real nace por fuera de los registros. Por supuesto, es declarativo y la oponibilidad es hacia los terceros interesados. Y si yo quiero prescribir el inmueble, soy una tercera interesada y por lo tanto tengo que averiguar quién es el titular o los titulares, ¿sí?, del dominio, de condominio, sobre el inmueble el cual yo poseo hace 20 años o más. Entonces, sí o sí es algo que la ley me lo pide. Ahora, solamente con plano de mensura e informe de dominio ya me alcanza para una prescripción adquisitiva, y no. Yo les diría que no, aunque he visto una sentencia que realmente me llamó muchísimo la atención y que en un ratito se los voy a comentar. También voy a poder presentar
testigos, pero no solamente con la prueba de testigos va a ser suficiente para que yo pueda demostrar los 20 años de posesión. Sí me permite esta ley 1459 cualquier tipo de prueba, ¿sí? Cualquier tipo de prueba, es decir, que yo no necesariamente, vieron que lo más usual es pedirle a los clientes impuestos, tasas, servicios, contribuciones, ¿sí? Porque, o por ahí, no sé, tenemos una tía que dice, o algún pariente que dice, a mí me dijeron que si tenía los impuestos pagos, yo puedo, sí, puede, no hay problema, pero no necesariamente todos los impuestos, todos los servicios, todas las contribuciones, todas las tasas, y podría tener únicamente la luz y el gas, podría tener únicamente el pago del agua, podría tener únicamente el pago de la telefonía celular, el videocable, ¿sí? Lo que yo tengo que demostrar es que durante 20 años, que es lo que me exige el código, y la ley también, yo haya realizado actos posesorios, ¿sí? Actos posesorios. El plano de mensura es un acto posesorio, pero ¿qué pasa? Por lo general el plano de mensura lo hacemos cuando vamos a iniciar el proceso de prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque a veces me preguntan los clientes y me dice, ¿y hago ya el plano de mensura? Y por ahí llevan 5 años de posesión. Y le digo, y si quiere gastar el dinero, hágalo, pero nada nos dice que el día de mañana pueda aparecer el dueño, el verdadero dueño, e inicie una acción reivindicatoria. Y el plano de mensura, ¿qué hacemos? Al dueño no le sirve, ¿sí? Pero podríamos llegar, se puede hacer cuando el que está poseyendo lo quiere hacer, lo puede hacer. Pero también podemos demostrar con pruebas, como por ejemplo boletines del colegio de los chicos, si tienen el domicilio, por ejemplo en el boletín por ahí figura el domicilio, en el documento de identidad si surge nuestro domicilio, y ese domicilio lo tenemos registrado hace más de 20 años, como les dije, el pago del videocable, el pago de internet, el pago de la telefonía celular, el pago de las tarjetas de crédito, que quizás uno guardó los extractos de las tarjetas de crédito cuando venían en papel y los tenemos guardados desde hace más de 20 años. Todo sirve a los medios de prueba, fotos, ¿sí? Lo que gasto en los gastos en construcción. Si yo cuando tomé posesión del lugar era solamente un lote baldío y después comencé a construir. A ver, hoy se lo comentaba a los alumnos en la clase de reales. Por lo general los corralones no venden, salvo que uno le pida la factura blanca, quizás a veces los corralones venden con esos recibitos que tienen la X arriba, y bueno, en realidad no sirve. Pero si hicimos un plano de obra, todo sirve como medio de prueba para demostrar los 20 años de posesión. Ahora bien, la ley 14.159, no sé si decir que tenía un error, pero quizás había ahí una pequeña falla, porque decía que los impuestos, las tasas, las contribuciones o los servicios tenían que estar a nombre de quien iba a prescribir. Es decir, si yo iniciaba la prescripción adquisitiva, tenía que estar a nombre mío, Mónica Polio, y eso era de muy difícil cumplimiento, porque muchas veces, y de hecho pasa, es muy difícil poner a nombre de uno el TCG, ni que hoy por hoy hablar del ARBA, donde tenemos que tener la escritura. Entonces, medio que complicaba, esta situación complicaba el hecho de poder seguir adelante con una prescripción adquisitiva, porque quizás teníamos boletas que venían a nombre de otro, pero no boletas a nombre nuestra, a nombre nuestro. Entonces esto dificultaba el poder demostrar que teníamos los años de posesión, que son 20 también por la ley 14.159. Por lo tanto, en el año 58, a través del decreto ley 5756, y esta prueba en la que se solicitaba que los impuestos, las tasas y las contribuciones o los servicios estuvieran a nombre de quien iba a prescribir, se la llamó prueba diabólica, precisamente por esto, ¿no? Porque era de difícil cumplimiento, era diabólico, no eso podía cumplir, ¿a quién se le había ocurrido? Entonces, lo que hace este decreto 5756 del 58 es eliminar esta prueba diabólica y mantiene el resto de los requisitos, ¿sí? Como proceso contencioso, el plano de mensura,
los testigos, los impuestos, tasas, servicios, contribuciones y la posesión de 20 años. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los impuestos, las tasas, los servicios y la contribución? En un momento vino al estudio un muchacho que la hermana le había hecho una cesión de derechos posesorios, cesión de acciones y derechos posesorios. Y me dice, yo quiero iniciar la prescripción adquisitiva. Bueno, ¿y qué es lo que tenés para poder iniciar la acción? Dice, vieron que la gente a todo le llama impuestos, ¿no? No diferenciamos a veces de servicios, de tasas. Bueno, tengo impuestos del año 97, y estábamos, si no me equivoco, en el 2017, o sea que estábamos bien. Si era del 97, yo creo que estábamos bien con los 20 años. Pero ¿qué pasa? Cuando me trae la carpeta, lo que tenía era un plan de pago que tomaba parte de deuda del año 97, pero que lo había tomado en el año 2014. Entonces, le digo, no, esto lamentablemente no sirve, porque el pago o meterte en un plan de pago o hacer un plan de pagos es constitutivo al partir del momento que yo pague, no es que me va a retrotraer hacia, bueno, se presenta con un plan de pago 2014, pero está pagando desde el año 97, tiene la posesión del 97, no. Los planes de pago son a partir del momento en que se realiza el plan de pago, es constitutivo, va hacia adelante. Por lo tanto, si en algún momento les aparece un caso similar, que alguien viene con la intención de iniciar una prescripción adquisitiva, si aparece con un plan de pago reciente, no sirve, ¿sí? A nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, siempre digo lo mismo y hago hincapié en eso, es lo más antiguo que tenga nuestro cliente. A veces dice, mire, tengo boletas del año 75, pero no pagué todo, es decir, pagué en el 75, pagué en el 82, pagué en el 94, no importa, a mí me sirve igual, porque estoy demostrando la posesión pública, pacífica e ininterrumpida, ¿sí? Y algunos nuevos, por supuesto, ¿no? Para poder demostrar esos 20 años. Hay gente que por ahí hace 60 años que está viviendo en el mismo lugar y tiene carpetones así, biblioratos llenos de servicios o impuestos o tasas pagas, y obviamente que vamos a ir tomando un poco de cada uno para no tener que tener un expediente o escanear 400 o 600 boletas de pago, ¿sí? Nosotros lo que le tenemos que demostrar al juez es este animus domini de más de 20 años, junto con el corpus, y se tienen que juntar estos dos elementos de los que hablaba Savigny para poder tener posesión, el corpus y el animus domini, es decir, el detentar la cosa y el comportarme como dueño. Si esta persona reúne eso, más todo lo que pide la ley, más los actos posesorios, bueno, estaría en condiciones de poder iniciar la prescripción adquisitiva larga, ¿sí? Ahora, como les decía, con el tema de los planes de pago, y fíjense, porque si no, va a tener que esperar un poquito. Lo mismo pasa con el tema de las cesiones de derechos y acciones posesorias. Ojo con ese tema, igual lo vamos a ver mejor la semana que viene, que es una clase más bien práctica, más allá de ver cómo se utiliza, de hacerlo a través del token, cómo ingresamos la demanda, cómo subimos el material, qué documental necesitamos, etcétera, etcétera. El hecho que yo adquiera con una cesión de derechos y acciones posesorios, solamente con el instrumento, sea público, por instrumento público, o sea por instrumento privado con firma certificada, que diga que en que me está cediendo me cede 20 años, no alcanza. Hace un rato creo que se los comentaba, no alcanza, pero también va a quedar a criterio del juzgado. Y ahora me remonto a esa sentencia que yo les comenté. Voy a hacer un pequeño relato nada más. Me llama una colega y me pregunta si puede hablar conmigo, que tiene un problema con respecto a una sucesión y una prescripción adquisitiva. Y entonces me comenta que se hizo una sucesión de una persona que era poseedor de un inmueble que hacía 40 años
que lo poseía en el partido de Almirante Brown. Un inmueble medianamente importante en cuanto a metros cuadrados, ¿sí? Era más o menos media cuadra. La cuestión es que se inicia la sucesión, esta persona tenía 5 herederos forzosos, hijos, 5 herederos forzosos, hijos, ¿sí? La mujer había fallecido, por lo tanto, los 5 hijos eran sus herederos. En la declaratoria de herederos se declaran a los 5 hijos y paralelamente se inicia la prescripción adquisitiva. En la sucesión, dos herederos, le ceden los derechos a una coposeedora, ¿sí? En este caso no había una comunidad hereditaria, sino que estaban representando la posesión del causante. Por lo tanto, 2 de los 5, 2 le ceden los derechos a una de las poseedoras, una de las hermanas. Por lo tanto, esta persona pasó de tener 1/5 parte a 3/5 partes. Y las otras 2/5 partes las tenía un nieto. Pasaron a ser un nieto de esta persona porque el padre o la madre le había cedido los derechos. La cuestión es que el juzgado saca la sentencia, pero únicamente saca la sentencia a nombre de esta poseedora que yo les dije que tenía las 3/5 partes, omitiendo tomar al otro coposeedor, que obviamente sea noticia porque pide ad effectum videndi et probandi la sucesión en el expediente de la prescripción adquisitiva, pero la sentencia sale a favor de uno solo, de un solo poseedor o coposeedor. Al otro lo dejaron de lado. Y lo único que tomó en cuenta, en este caso particular, y me llamó muchísimo la atención, fue el plano de mensura, el informe de dominio y la cesión de derechos posesorios. Nada más. Con eso sacó la sentencia. Y lamentablemente mi colega se quedó, no quiero decir la palabra domina, pero se le pasaron los plazos, por lo tanto no pudo apelar, porque ahí hubo una sentencia, diríamos, intrapetita, es decir, o extrapetita, le dio más facultades a quien no la tenía, o declaró, canceló el dominio a favor de una persona y se lo dio a otra, omitiendo agregar a otro poseedor. Por eso digo que a veces el criterio del juzgado puede ser o muy amplio o muy acotado, pero la ley 1459 exige todo esto, no necesariamente, sí, por supuesto, el plano de mensura y el informe de dominio son requisitos sine qua non. Yo no puedo iniciar una prescripción adquisitiva si no tengo eso, pero el resto también, porque solamente con testigos o con una cesión de derechos posesorios no puedo demostrar, necesito más pruebas, ¿sí? Después, ¿qué pasó con todo esto? No sé, porque como la colega no pudo ir para el lado de la prescripción adquisitiva, creo que se iba a tirar para el lado de una acción de reducción. Pero se lo comento para que sepan, porque a veces los criterios, si bien tiene que haber objetividad, a veces no son tan objetivos. Pero la ley no solamente pide estos 2 requisitos, sino también el demostrar con otras pruebas los 20 años de posesión. Y si en el medio de esta posesión, que tiene que ser ostensible y continua, apareciera, por ejemplo, quizás mal iniciada, una demanda por desalojo, interrumpe la prescripción, ¿sí? Por lo tanto, esa persona se ha sido, y vamos a suponer que quien le inició el desalojo lo ha perdido, también a esta persona se le interrumpió la prescripción, al poseedor se le interrumpió la prescripción y tiene que empezar a contar de cero a partir del momento que queda firme la sentencia que no lo van a exarpar. Bueno, hablando de sentencias. En cuanto a la prescripción adquisitiva breve y la prescripción adquisitiva larga. El 1913 en su segundo párrafo dice, la sentencia declarativa de prescripción breve tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión, sin perjuicio de los derechos de los terceros interesados de buena fe, ¿sí? La sentencia es declarativa y va a ir hacia atrás, no 20 años, sino, como habíamos visto, la prescripción adquisitiva breve son 10 años que me exige el código, entonces va a ser retroactivo al tiempo que comienza la posesión, y en principio la posesión comenzó
cuando me entregaron la escritura, me entregaron la posesión, pero esa escritura tenía un vicio de fondo, una cuestión de fondo, no una cuestión formal de la escritura, sino había un vicio de fondo, y por lo tanto, a partir de ese momento va a tomar en cuenta el juez para sacar la sentencia, y va a ser declarativa a ese tiempo. Y con relación a la prescripción adquisitiva larga, dice el 1905. La sentencia que se dicta en los juicios de prescripción adquisitiva en proceso que debe ser contencioso debe fijar la fecha en la cual, cumplido el plazo de prescripción, se produce la adquisición del derecho real respectivo. La sentencia de prescripción declarativa larga no tiene efecto retroactivo al tiempo que comienza la posesión. En este caso particular, acá sí hay una gran diferencia con el Código Velezano. ¿Por qué? Porque con el Código Velezano se tomaba el primer día de posesión. Es decir, que si yo en la demanda ponía o redactaba que había comenzado a poseer el 1 de agosto de 1965 y tenía todas las pruebas que avalaban esa cantidad de años al día de hoy, ¿sí? 57 años casi, ¿no? 56 años y algo, el juez tenía que retrotraer la sentencia al 1 de agosto, creo que dije 1 de agosto de 1965. Hoy eso cambió. Lo que va a tomar son los 20 años que dice hacia atrás, ¿sí? No desde el día 1 de la posesión, sino de los 20 años hacia atrás. Desde el momento que interpuse la demanda, 20 años, los 20 años hacia atrás, para que se cumpla lo que dice el Código Civil y Comercial, que solamente me pide 20 años, ¿sí? Ahí es donde está la diferencia con el Código de Vélez. Y aparte va a identificar la fecha, ¿no es cierto? Si para él considera que la posesión comenzó el 29 de marzo de 2002, ¿sí? Es el 29 de marzo del 2002, y ahí se cumplieron los 20 años y lo va a sacar en la sentencia. Antes lo que decía la sentencia era que se tomaba el primer día de posesión identificado en la demanda y se mandaba a cancelar el dominio anterior, y automáticamente se podía inscribir a nombre del nuevo titular dominial. Porque ya con la sentencia, a partir de ese momento, nace el derecho real para el usucapiente. Y ahora lo que vamos a ver es un paralelismo con la regularización dominial que establece la ley 24374, la conocida como ley Pierri, ¿sí? Que es del año 1994. En este caso particular hay cuestiones que son muy parecidas, pero hay cuestiones que son disímiles. ¿Por qué? Porque en el caso de la prescripción adquisitiva larga, yo puedo iniciar una prescripción adquisitiva larga por cuantos inmuebles quiera o tengan en mi posesión. En cambio, con la ley Pierri esto cambia, ¿sí? Más allá de que no es un proceso contencioso, no es un proceso que se haga a través de la vía jurisdiccional, sino que es un proceso administrativo que se hace a través de la dirección de tierras del municipio donde está ubicado el inmueble, y en realidad acá no se necesita patrocinio letrado, tiene que ir el supuesto beneficiario o el poseedor a los fines de poder pedir que se regularice el dominio. Entonces, acá lo que vamos a ver son puntos en común, ¿ven? También exige la posesión pública, pacífica y continua, pero ¿qué es lo que pide en este caso? Reduce la cantidad de años de posesión y cada tanto lo van modificando, ¿sí? Acá dice durante 3 años con anterioridad al 1 de enero del 2009. ¿Sí? Por lo tanto, si yo puedo demostrar una posesión anterior al año 2009, podría iniciar esta regularización dominial. Pero se refiere únicamente a inmuebles edificados, urbanos, que tengan como destino casa, habitación única y permanente. Por lo tanto, yo no podría ir a pedir que si la regularización dominial de la ley Pierri, primero, por un terreno baldío, y segundo, por 3 o 4 casas que yo tengo como poseedora y por la cual necesito regularizar el dominio. Porque no me lo va a permitir. Sí me lo va a dejar hacer por el inmueble que yo destine como casa, habitación o vivienda de carácter permanente.
¿quiénes van a estar legitimados, ¿sí?, para poder acogerse a este régimen o a los beneficios de la ley? Personas físicas, ocupantes originarios del inmueble que se trate, ¿sí?, el cónyuge supérstite y sucesores hereditarios del ocupante originario que hayan continuado con la ocupación del inmueble, las personas que sin ser sucesores hubiesen convivido con el ocupante originario recibiendo trato familiar por un lapso menor a 2 años, no menor a 2 años, anteriores a la fecha establecida por el artículo 1, y que hayan continuado con la ocupación del inmueble, y los que mediante acto legítimo fuesen continuadores de dicha posesión. Acá, como ven, el artículo 2 hace referencia a personas físicas ocupantes originarios, ¿sí?, no hace referencia a personas jurídicas. Después, por supuesto, sí, el cónyuge supérstite y también los sucesores universales. ¿Por qué los sucesores universales? Porque siguen el patrimonio del causante. Dentro del patrimonio del causante estaba esta posesión de este inmueble, ¿sí? Por lo tanto pueden, y de hecho me ha tocado de manera particular de unas personas que le habían usurpado el inmueble en la localidad de Gleu, y ese inmueble estaba en pleno trámite de la regularización dominial por la ley Pierri, el dueño era el papá, y ellas tuvieron que iniciar la sucesión, y con la declaratoria pudieron inscribir a su nombre, y también, en realidad no lo sacamos por una acción reivindicatoria, sino por un allanamiento policial que vino de carambola para poder hacer desocupar el inmueble, pero en este caso las hijas continuaron, ¿sí?, la figura de su papá. Y también dice aquellos que sin haber sido sucesores hayan convivido con el ocupante originario recibiendo un trato familiar, ¿sí?, que pueda demostrar que no haya sido por un plazo menor que no sea menor de 2 años de la fecha que establece el artículo 1, vieron que recién hablábamos del 1 de enero de 2009. Ya les dije, los años los va modificando, se va modificando a través de decretos reglamentarios, se va modificando. Antes era, cuando surgió la ley, era hasta, no me acuerdo qué, enero no sé, del 92, vamos a suponer. Después fue enero del 98. Ahora, después fue ahora enero del 2009. Después sí, se va a ir. Está Dante también. Si silencian los micrófonos, Está por favor. Dante. Y la doctora Carabedian, por favor, si puede silenciar el micrófono. Gracias. Gracias, Alejandra. Y también dice los que mediante acto legítimo fuesen continuadores de la posesión. Acá también estaríamos frente a lo que se conoce como, lo que habíamos hablado hace un ratito, la obsesión de derechos posesorios, ¿sí? Ahí tendríamos sucesores particulares. Juan le vende a Pedro a través de una cesión de derechos posesorios y continúa la posesión del poseedor original. Dice la ley que rige el principio de gratuidad para este tipo de trámites. A mí particularmente me han comentado algunas personas que el Estado, la mensura los tuvieron que abonar, pero si rige el principio de gratuidad, a través del gobierno, a través de la escribanía de gobierno, se tendría que facilitar absolutamente todo sin que la persona tenga nada que pagar, ¿sí? Y por supuesto se necesitan los datos personales de los adquirentes, como les dije recién, mensura realizada por agrimensora, acá es muy parecido con la prescripción adquisitiva. Todo esto se remite, los antecedentes lo remiten a escribanía de gobierno, quien va a citar al titular dominial por 30 días mediante dictos, ¿sí? Lo va a citar, y si vence el plazo de los 30 días sin que haya oposición por parte del titular dominial, acá está la gran diferencia. Se va a elaborar un acta de posesión a favor del poseedor, o los poseedores, el poseedor o el beneficiario que haya iniciado este trámite, y se va a inscribir en el registro de la propiedad inmueble. Esta acta de posesión, si bien se hace por escritura pública, no es una escritura de transmisión de dominio o no es una escritura de regularización dominial. Es un acta de posesión. Lo que va a hacer el escribano es manifestar, como toda acta de posesión, que Juan Pérez es el poseedor de ese inmueble y que ahí viven con Juan Pérez, Josefina Pérez, Raquel Trujillo como la mujer y bueno, y todos los beneficiarios del inmueble. Y que va a caer sobre él
la titularidad dominial el día de mañana, pero solamente va a tener un acta de posesión. Por lo tanto, ese inmueble en principio va a quedar indisponible durante el término de 10 años y a su vez tampoco lo podemos dar en garantía de un alquiler. ¿Por qué? Porque es un acta de posesión, no es una escritura traslativa de dominio, ¿sí? Y a los 10 años, dice la ley, a los 10 años de pleno derecho se convierte en dominio perfecto. Eso es lo que dice la ley. Pero en la práctica, en realidad, cuando uno, pasaron los 10 años, se tiene que acercar a Escribanía de Gobierno, porque imagínense que Escribanía de Gobierno, con la cantidad de este tipo de procedimientos que tiene, es muy difícil que se les pase. Entonces, con esa acta de posesión, lo lógico es que se acerquen a Escribanía de Gobierno y pida la regularización dominial para que ya ese acta de posesión se transforme en una titularidad dominial, ¿sí? Y esto, acá vimos, ¿sí?, las diferencias entre lo que es la prescripción adquisitiva corta, la prescripción, o breve, la prescripción adquisitiva larga, con lo que es la ley Pierri, que es algo totalmente distinto, tienen algunos puntos en común, pero no necesariamente todos, salvo el tema de la mensura y el informe de dominio, después el resto es todo distinto y aparte, bueno, es un trámite administrativo. Espero no haberlos cansado. Sí quedo abierta a las preguntas que quieran hacer. Bien, doctora, fueron poniendo por chat, así que tenemos varias. Algunas se fueron contestando, pero si le parece igual se las traslado por si considera que podemos agregar algo. Sí, cómo no. La primera pregunta del doctor Marcelo Martínez dice, ¿se puede adquirir una prescripción liberatoria, una deuda de patente por los últimos 5 años cuando en realidad se deben 10 años? Me está preguntando prescripción liberatoria, que no es entra dentro de los adquisitiva. derechos personales. Claro, Claro. prescripción adquisitiva, no terminé de entender bien la pregunta, si me la repetís. Sí, entiendo que tiene que ver con prescripción liberatoria de la deuda. Sí, ¿Se puede adquirir una prescripción liberatoria, una deuda de patente por los últimos 5 años cuando en realidad se ven 10 años? Bueno, voy a contestar algo que tiene que ver con una cuestión que no importa, pero tiene que ver, conozco algo del tema y tiene que ver con una cuestión tributaria, pero el Código Fiscal de Provincia de Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con la parte tributaria, ARBA, a los 5 años prescribe, salvo que se haya iniciado un proceso, un apremio, ¿sí?, en Provincia de Buenos Aires por la falta de pago de patentes, a los 5 años, si no fue debidamente notificado y se ha iniciado un proceso, automáticamente esa deuda anterior a los 5 años cae. Por lo tanto, lo que va a deber son de los 5 años para acá. Por lo tanto, si yo no estoy pagando la patente, estamos en el 2022, si me quisieran reclamar las patentes del año 2015, estaría prescripta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Código Fiscal, si no se inició proceso, automáticamente a los 5 años corta y se sigue. Lo mismo pasa con renta de la provincia, del inmobiliario, es igual que la patente. Bien. ¿Qué pasa si se firmó un 08 hace más de 10 años, pero el titular hoy está inhibido y el automotor embargado? ¿Es procedente la acción de prescripción por la buena fe del adquirente? No. Tenemos ahí dos problemas, que son dos medidas cautelares. La inhibición del transmitente o la inhibición del titular registral y el embargo del acoso. O sea que si no se levantan las medidas cautelares, la transferencia no se va a poder hacer por más que demuestre la buena fe. Aunque la firma del 08 sea anterior. Claro, lo que pasa es que habiendo tenido el 08 firmado, vamos a suponer que el 08, no me acuerdo, creo que me dijiste hace más de 10 años, ¿puede ser? Sí, sí. Claro. Sí. El registro no le va a tomar, a ver, para el tema de los derechos de los bienes registrales, la buena fe solamente existe cuando coinciden los antecedentes que yo tengo del título, de la cédula verde y de la verificación policial, es la única forma de demostrar buena fe. Ahora, si yo tengo un 08 firmado
y no fui a hacer la transferencia durante 10 años, y en esos 10 años, lamentablemente, se inhibió al titular y a su vez se embargó el auto, y bueno, es el riesgo que lamentablemente se corre, como también pasa, valga la mala comparación, cuando yo compro un inmueble y me firman un poder especial irrevocable. ¿Qué es esto del poder especial irrevocable? A mí el poder especial irrevocable es aquel poder que dicen que se llama post-mortem. Por lo tanto, si falleciera el titular, el dueño, el que me transmitió la cosa, si falleciera, yo puedo escriturar igual, porque es un poder especial irrevocable. Pero si yo no escrituro medianamente dentro de los plazos que está fijado en el poder, y puedo correr el riesgo de que la cosa sea embargada y el titular sea inhibido. Y lamentablemente voy a tener que levantar las medidas cautelares para poder escriturar a mi nombre, ¿sí? Lo mismo pasa con el tema de los vehículos. Bien. ¿Qué sucede cuando en el curso de la prescripción larga y teniendo el plano aparecen y le llega a mi cliente una acción reivindicatoria? Pregunta de la doctora Karina. Sí, yo, algo que me olvidé de comentarles, pero que lo deben saber, la prescripción adquisitiva larga lleva mediación previa obligatoria, ¿sí? Sí o sí. Algunos departamentos judiciales permiten, si yo lo pido como materia sin categorizar, después pido la inconstitucionalidad de la ley de mediación, el artículo 2, etcétera, etcétera. Para mí es meterse en un terreno medio complicado, así que en realidad yo les digo, vayan a mediación, total, va a ser medio complicado que salvo algunas excepciones, el verdadero dueño se presente a la mediación, cierran el acta e inician la prescripción adquisitiva. Si se inició una prescripción adquisitiva y paralelamente se inició una acción reivindicatoria o corrido el traslado y notificado el demandado o los demandados reconvienen por acción reivindicatoria, el demandado va a tener que probar que o interrumpió la prescripción o que nunca perdió el animus domini. Hay alguien que está hablando y no puedo hablar. Y que nunca perdió su calidad de dueño, ¿sí? El titular del derecho real tiene que demostrar, porque en la acción reivindicatoria lo que vamos a plantear es una cuestión de derecho, vamos a discutir el derecho, no el hecho, como es en las acciones posesorias. Entonces, el titular dominial, si reconvino por acción reivindicatoria, va a tener la carga de la prueba de demostrar que quien inició la usucapión no tiene los 20 años para demostrar, o no tiene las suficientes pruebas para demostrar que hace 20 años que está poseyendo ese inmueble. Entiendo que la pregunta, doctora, daba el caso de si todavía no había iniciado la usucapión. Si Estaba todavía con no el había plazo iniciado, casi todavía cumplido, claro, y le entró la reivindicación, ya tenía el plano y le entró la acción de reivindicación. No, yo siempre comento lo mismo en las distintas charlas y también se los digo a mis alumnos. Si el año 19, mes 11, día 29, se ingresa a la mediación, que automáticamente interrumpe la prescripción, se cayeron los 20 años. Es decir, no importa el tema del plano, obviamente esta persona hará la defensa que tenga que hacer, pero más allá del plano va a tener que demostrar sí o sí los 20 años de posesión, no solo con testigos y con el plano, sino que va a tener que buscar documentación que avale los 20 años de posesión para ir contra la acción reivindicatoria. Bien, podría reconvenir por usucapión, la reivindicación. Puede excepcionarse, porque como es prescripción adquisitiva, puede presentar la excepción de prescripción adquisitiva, valga la redundancia. Es por acción o por excepción que se inicia, sí. Bien, bueno, doctora Karina, creo que esa quedó contestada. La pregunta de la doctora Laura... Perdón, ¿se puede consultar oralmente o solo escrito? Yo les diría que escrito porque tenemos 21 preguntas y me faltan todavía. Después cualquier cosa, si tenemos tiempo, ampliamos, si la doctora lo permite. Pregunta de la doctora Laura Díez, ¿puede continuar la posesión de los padres? Entiendo que esto quedó contestado que sí, ¿no, doctora? La posesión
sí, porque al fallecer los padres, automáticamente la posesión de la herencia la toman los hijos. Eso no significa que no tenga que iniciar la sucesión, llegar a declaratoria y después hacer la prescripción adquisitiva, ¿sí? Bien, la doctora Graciela Mugione pregunta, ¿qué interrumpe la prescripción larga de un inmueble? ¿Qué pregunta de la prescripción larga de un inmueble? ¿Todo lo que ¿Qué interrumpe? ¿qué interrumpe? Y lo que yo les comentaba, porque a veces hay algunos colegas que cuando alguien ocupa un lugar, lo que se tiran a hacer automáticamente es un proceso de desalojo, y en realidad el proceso de desalojo a veces se pierde ante estas circunstancias. Entonces, esa demanda es, porque el proceso de desalojo no es mediable, podría uno iniciar la demanda sin ir a mediación previa obligatoria, entonces, cuando se notifica la demanda de desalojo, interrumpe la prescripción, ¿sí? Por lo tanto, hay que empezar a contar de cero nuevamente. Bien. Si es eso lo que me está preguntando la doctora. Disculpe, ¿y qué pasa si el desalojo lo pierde el titular registral? Si el desalojo lo pierde, como con la demanda se interrumpió la prescripción, hay que empezar a contar de cero. Interrumpirlo es lo mismo que suspender, por eso, si fuera que se suspende, bueno, sale la sentencia de Cámara a favor de la persona que quiere usucapir, y entonces se siguen contando los plazos, pero en este caso, como es interrupción, hay que volver a contar de cero. ¿El boleto y las sesiones del boleto con firma certificada son justo título? Y si son, No. son dos preguntas en una, y si son varios titulares y solo firmó uno. A ver, el boleto de compraventa, como lo había dicho anteriormente, es solamente un contrato en que las partes se ponen de acuerdo para después, el día de mañana, firmar la escritura. Determinado plazo, 60 días, 120. Sí, no importa que las firmas estén certificadas, porque la firma certificada lo que hace es validar a quien firma, pero nada más, y darle fecha cierta al instrumento. Pero el boleto de compraventa, sea certificado o no sea certificado, no es justo título. El justo título es ese título que está redactado en escritura pública y que quien lo firmó no tenía capacidad o no tenía legitimación para firmar o para transmitir. Ese es el justo título. Es decir, una persona incapaz, o por ejemplo, yo me presento a la escribanía con un poder para transmitirle un inmueble a María Alejandra, y resulta que a mí me habían revocado el poder y yo lo firmo igual. O sea, yo no me enteré que tenía revocado el poder. El escribano tampoco tomó la certeza del caso, se firmó la escritura, pero después resulta que yo no tenía legitimación para transmitir. Por lo tanto, ahí tenemos un vicio, que es la falta de legitimación. Eso que me va a entregar a mí el escribano es un justo título, ¿sí? Está redactado en escritura pública, sí, por supuesto. Sigue todas las formas que pide el registro de la propiedad inmueble, pero carece o adolece de una de las condiciones de fondo, que es la legitimación. Cuando tenemos capacidad y legitimación, tenemos título suficiente. Si falta alguna de esas dos, tenemos justo título, pero el boleto de compraventa no es justo título, ni tampoco título putativo. Y si fuera por escritura pública una cesión de acciones posesorias, tampoco, porque sería... No, tampoco. No, es una cesión de derechos posesorios, porque lo que está cediendo no es un derecho real, sino que es un hecho jurídico, que es la posesión. Por lo tanto, por más que esté hecha por escritura pública, y de hecho, hoy la gran mayoría de los escribanos no quieren certificar firmas de cesión de derechos posesorios, sino que quieren hacerlo por escritura pública, no significa que el hecho, porque arriba, si uno se fija en el epígrafe de la escritura, va a decir escritura número 226, cesión de acciones y derechos posesorios, no va a decir escritura, venta, escritura de compra y venta, Pérez Juan a González José y otros, ¿sí? Por eso tampoco.
Bien, la doctora Evelyn Bondone hace la misma pregunta, pero además agrega, en caso que los derechos cedidos sean mayores a 20 años, ¿estaría en posición de solicitar inscripción? En realidad, Sí, en realidad una acción. las sesiones de derechos posesorios por lo general no se inscriben. Son muy pocas las veces que el registro de la propiedad permite la rogación de una sesión de derechos posesorios. Pero una sesión de derechos posesorios no hace nacer en cabeza del sesionario un derecho real, ¿sí? El registro de la propiedad inmueble lo único que registra, valga la redundancia, son las mutaciones que sufren los derechos reales y a su vez los gravámenes y las medidas cautelares. Nada más que eso. Y para poder transformarlo en un derecho real, yo con esa sesión de derechos posesorios acompañada con toda la documental que les hablaba antes, tengo que iniciar una prescripción adquisitiva larga. Bien. Sumo a esta pregunta de recién, la pregunta del doctor Petrizans. Entonces, sí, si tenemos una sesión de boletos, de posesiones, mejor dicho, vamos sumando, y si tenemos los 20 años cumplidos, ahí sí podríamos iniciar la usucapión. Claro, claro, eso Bien. se llama accesión de posesiones, se suman unas con la otra. Bien, ahí queda contestada la pregunta del doctor Petrizans también. La doctora Rosana Cabezas pregunta, ¿es necesario el plano de usucapión para iniciar la prescripción adquisitiva? Ya dijimos que sí, dentro de los requisitos de la ley. Sí, Perdón, la acción, la corta, no la larga. Para las dos, ¿no? La prescripción adquisitiva breve es únicamente con justo título, buena fe y 10 años de posesión. Y el justo título tiene que reunir las condiciones que yo les decía. Le tiene que faltar alguna de las condiciones de fondo y tener la forma, ¿sí? Si yo tengo un boleto de compraventa, no puedo iniciar una prescripción adquisitiva breve. Tengo que ir por la larga. Perfecto, pero mi pregunta ¿es necesario el plano de mensura para hacer una prescripción adquisitiva corta o simplemente el título, el justo título? No. Para la corta es lo que me pide el 1898. Justo título, buena fe y 10 años de posesión. Sí. Perfecto, perfecto, gracias. No, de nada. Bien. Después, la doctora Rosana Mongiel, en caso que el informe de dominio figure un usufructo, ¿habría que iniciar contra todos los usufructuarios o se puede desafectar el usufructo? El usufructo se puede usucapiar también. Lo que pasa que el usufructuario es el que tiene el uso y goce de la cosa y es el que tiene la posesión. En principio se supone que si hay un derecho real de usufructo y alguien está poseyendo por los usufructuarios, primero se va por el menos, ¿no? Que sería el derecho real de usufructo. Se puede hacer la prescripción adquisitiva por el derecho real de usufructo, porque el derecho real de usufructo, en este caso, evidentemente, quien lo ejercía lo dejó de ejercer. Podría pasar que los usufructuarios hayan fallecido y no se haya inscripto el pedido de levantamiento del usufructo, porque automáticamente el usufructo se extingue por la muerte de los usufructuarios. Eso sería cuestión de averiguar. Ahora, si inicia la prescripción adquisitiva por el derecho real de usufructo y después salta que los usufructuarios están fallecidos, puede ir por lo más, de lo menos a lo más, que es el derecho real de dominio, ¿sí? Prescribir el dominio. ¿Y en ese caso se puede iniciar la demanda contra los usufructuarios del titular registral? Se tiene que ir por todos, ¿sí? Pero por todos. Primero hay que ver qué es lo que va a ir primero contra los usufructuarios. Entonces es una prescripción adquisitiva contra los usufructuarios. Y después, a lo sumo, tendrá que incorporar al titular registral. ¿No se puede incorporar todos juntos de una vez? Se puede citar a todos en la mediación, a los usufructuarios y al titular como tercero, o se los cita a todos, pero hay que tener bien en claro qué es lo que se va a prescribir, si el usufructo o el dominio, porque ahí lo que hay es un dominio desmembrado, es un dominio imperfecto. Por un lado tenemos al nudo propietario, que es el titular dominial, y por otro lado los usufructuarios. Entonces, si se inicia la prescripción adquisitiva por el usufructo, solamente contra los usufructuarios. Ahora, si no, contra todos. Lo lógico por ahí sería contra todos. Claro, claro.
Porque si yo tengo que volver a iniciar contra el titular registral. Es muy posible que haya fallecido los usufructuarios y no se haya, como el usufructo se extingue por la muerte del usufructuario, es muy posible que no se haya, no es necesario salvo que uno vaya a transmitir la cosa, entonces en ese momento se hace el levantamiento del usufructo y automáticamente ahí lo inscribe el escribano cuando hace la transmisión. Es muy posible que estén fallecidos. O no, depende. Bien. La doctora Estela Volentini pregunta si alquilar el inmueble sería un acto posesorio. Entiendo que alquilarlo a un tercero. Sí, por supuesto. Si el poseedor da en locación un inmueble, es un acto posesorio. Ahí está el mito este de que si yo no soy el dueño, con escritura pública no puedo dar en locación. El poseedor puede dar en locación y la firma del contrato de locación es un acto posesorio, que se puede presentar tranquilamente en el proceso de prescripción adquisitiva. Bien. La doctora Fátima Gutiérrez preguntó el tema de la interrupción de la prescripción con el desalojo, que eso ya está contestado, así que doctora Fátima Gutiérrez, cualquier duda nos pregunta, pero entiendo que está contestada. La doctora Claudia Sayago pregunta: intervención de título un coheredero a los otros coherederos. ¿Tienen posesión como coherederos? Nunca intervino el título de posesión adquisitiva de dominio. Siempre acuerdo con los hermanos, siempre acordó, debe ser con los hermanos, pago de impuestos y arreglos. Ahora quiere prescribir para sí. ¿Puede ser? Entiendo que entre herederos no... Entre herederos podría iniciarse una prescripción adquisitiva. Lo que pasa es que si hubo un préstamo de uso, en este caso un comodato, más allá del arreglo que haya habido, como coheredero, vamos a suponer si hizo cargo del pago de los servicios y los impuestos, no sé si podría llegar a prosperar una acción, una prescripción adquisitiva por el resto de los coherederos, con el resto de los coherederos, porque está reconociendo que existen otros que forman la comunidad hereditaria. Es ahí una línea muy delgada, ¿sí? Tendría que, pero antes de meterse en ese berenjenal de hacer una prescripción adquisitiva, sería bueno hablar con el resto de los herederos y que comprarles la parte si puede, porque la usucapión le va a traer conflictos personales. Es preferible quizás hacer el descuento de lo que pagó por mantenimiento, de que se hizo cargo, y comprar los derechos hereditarios para no tener que ir a una prescripción adquisitiva, salvo que haya derechos hereditarios, pero que solamente son todos coposeedores. Bueno, le tendrán que ceder los derechos posesorios para que haga la usucapión por el 100%, pero creo que lo más lógico sería comprarles la parte. Igual, doctora, ¿puede ser que hay jurisprudencia encontrada con respecto a la prescripción adquisitiva entre herederos? Sí, en provincia de Buenos Aires. Hay también hay prescripciones adquisitivas que se han iniciado también, porque como las reglas, en el caso de que haya varios herederos, la comunidad hereditaria se rige por el condominio, y a su vez el condominio se rige por las reglas de la comunidad hereditaria. Si alguien hizo abandono de la cosa, otro podría prescribirlo por el que hizo abandono de la cosa. Bien. Esta es otra pregunta de Vanina, la verdad que yo no la entendí, se la traslado, doctora. ¿Cómo probamos los 20 años si el actual poseedor tiene una cesión de derechos del poseedor de más de 20 años? En ese caso, ¿cómo demostramos la posesión del cedente? Bueno, creo que la entendí. Es cuando yo les digo que no se queden únicamente con el instrumento que dice que le cede los 20 años, porque yo no me quedaría únicamente con eso, porque de hecho, si bien pude suspender un desalojo en San Vicente, por gente que ha comprado por cesión de derechos sin pedir absolutamente nada, pidieron informe de dominio después, un día se encontraron con que apareció el oficial de justicia en la puerta, golpeándoles la puerta y diciéndole, mire que el 27 de agosto de 2021 vengo y desalojo. Entonces ahí empezaban a correr porque es una hectárea completa, 25 lotes, que había un mejor poseedor, una mejor poseedora que había iniciado un interdicto de recobrar, y un día salió la sentencia no se apeló, y otro día salió la orden judicial de desalojo. Logré frenar
suspender el desalojo, y Cámara confirmó la suspensión del desalojo. Pero ojo con el tema de las sesiones de derecho, que únicamente es lo único que tienen, porque si solamente hay sesión, que yo también puedo ir y puedo decir al escribano, sí, hace 20 años que poseo, o lo escribo en un instrumento privado y hago certificar la firma. Pero si a eso no le acompaño actos posesorios, y hay que ver qué pasa después en una sentencia posterior, ¿no? O que aparezca el verdadero dueño y haga una reivindicación. Bien, perdón doctora que me saqué la cámara, pero tengo mala conexión y así puedo seguir. No hay problema. La doctora Fernanda Funes, entiendo que fue contestada porque nos pregunta si el desalojo se puede responder con una prescripción adquisitiva, era lo que hablábamos antes de la excepción. Sí. Bien, y el doctor Petri-Sanz también preguntaba si había posesiones de 2 y 3 años y se sumaban como para tener una continua de 5 años, que también lo contestamos y dijimos que sí. Sí. La doctora Rosana Cabezas pregunta, ¿cuál es la ley aplicable? ¿La de el inicio de la prescripción o al comienzo de la acción? ¿Para qué? Porque por ahí se entrecortó. ¿Cuál es la ley aplicable a la prescripción? ¿La de cuando comenzó a contar la posesión o la del inicio de la acción? Entiendo que la del momento de inicio de la acción, ¿no? En realidad, el juez lo que va a hacer es el momento del inicio de la acción, cuando saque la sentencia, va a contar 20 años para atrás. Eso es lo que dice el 1905. Pero la ley aplicable como para fundar la demanda sería el momento de la acción. Aplicable es el 1899 de prescripción adquisitiva larga, el 1905, y por supuesto hay que ir por la 1459 con el decreto reglamentario. Bien. Pero no sé, perdón, porque yo no entiendo mucho, porque cuando uno empieza a poseer, ¿no se retrotraen los efectos al día del inicio de la posesión y sería el Código Civil viejo el aplicable? No. Si vos iniciás una prescripción adquisitiva hoy, vos hoy sorteaste la mediación, no va por el Código de Vélez, va por el Código nuevo. El Código de Vélez quedó derogado. No importa. Bien, pero yo empecé a poseer 20 años atrás. No importa, la ley no es retroactiva. Artículo 3, si no me equivoco, del Código Civil y Comercial y del artículo 3 del Código de Vélez. La ley no es retroactiva. Pero mi posesión sí. No importa. No importa. Acá no estamos en derecho penal donde aplicamos la ley más benigna. Acá aplicamos la ley, el Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil de la Nación derogó el Código de Vélez. Por lo tanto, el único código que voy a poder aplicar es el Código Civil y Comercial. Y el Código Civil y Comercial lo que dice es que voy a tomar en cuenta de los 20 años para atrás del momento en que se sortea en realidad la mediación, ¿sí? O se instaura la demanda si es que pedimos que no se haga la mediación. De ahí 20 años para atrás. Pero si yo tengo los 20 años, no tengo que preocuparme. Ahora, si no tengo los 20 años, bueno, sí me tengo que preocupar porque tampoco puedo iniciar la prescripción adquisitiva. Bien. La doctora Fernanda Funes nos pregunta si en Cava existe algún procedimiento administrativo similar a lo que es en provincia la ley Pierri. No tengo conocimiento, pero en realidad la ley Pierri es una ley nacional, pero no funciona en Cava, por supuesto, ¿no? Bien, después la doctora Rosa Sad nos pregunta por qué iniciar en la Escribanía General de Gobierno, entiendo que por ley Pierri, porque antes eran los escribanos con los registros especiales los que tomaban el trámite. Sí, en realidad cuando uno va a tierras del municipio que le corresponde, por donde está ubicado el inmueble, lo van a derivar, o la van a derivar, al escribano que esté en la zona. Antes había no sé, por cuadra teníamos 3 o 4 escribanos. Ahora hay un escribano con suerte por demarcación. Lo van a derivar de ese escribano, pero después todo va a ir a parar a Escribanía General de Gobierno, ¿sí? Que es quien el escribano general de gobierno es el que va a autorizar al escribano o a la escribana de la demarcación a hacer el acta de constatación, ¿sí?
Bien. Doctora, si disponemos de unos minutos más, yo dejé de anotar las preguntas cuando comencé a leerlas y que terminó la charla. Si Sí, tenemos sí. unos minutos más, si les parece, vamos levantando la mano por el chat y preguntamos. Tengo la mano levantada de la doctora Solange Gorge. No sé si Sí, tiene alguna sí, pregunta para hacer. perfecto. Sí, sí, se puede explicar un poquito más el tema de la mediación. Estamos trabados con un inicio en Lomas y no sabemos si sortearla como usucapión o como materia a recategorizar. Sería nuestra primera experiencia y bueno, si nos puede dar los lineamientos o confianza en qué hacer. Te puedo tutear, no hay problema, ¿no? Sí, por favor, sí. Y muchas Bueno. gracias, muy bueno el taller. Así que desde ya Bueno, muchas gracias. me alegro. No, gracias a vos y a todos los que participaron. ¿Dónde es el inmueble? ¿Es acá en Avellaneda Lanús? No, Lomas. En Lomas. Bueno, Lonchamps. es zona sur. Yo te recomiendo que pidas la mediación porque te lo van a denegar si lo pedís como materia a categorizar. Yo creo que el informe de dominio que habíamos pedido es una persona que quizás tenga 120 años como joven. No importa. Vos pedís sí, porque pasa. Yo a veces pido informes de dominio desde 1912, 1917. Evidentemente, el dueño, salvo que sea Tutankamón, está muerto, los dueños, ¿no es cierto? Pero mi recomendación, después ustedes hagan lo que les crea conveniente. Para mí se va a perder tiempo y es muy posible que quien entienda en la causa, si le inician como materia a categorizar y pidan la inconstitucionalidad del artículo 2 de la 13951, les diga vayan a mediación. Entonces, yo creo que lo que tienen que hacer es, quizás lo que les falte es un domicilio, tendrán que ubicar un domicilio para ver si lo pueden notificar, abren la mediación, se va a cerrar en el momento, porque seguramente, salvo que justo en ese domicilio que ubiquen, figure alguno de los herederos y quede notificado, abre la mediación, la cierran en el momento y ya les queda habilitada o expedita la vía judicial y tienen todo prolijito para que después el juez o la jueza les diga vuelva los autos, tiene que ir al servicio de mediación. Así que es mi recomendación. Después quedan ustedes en la libertad de colegas de hacer lo que quieran. ¿sí? Yo les recomiendo, en zona sur piden la mediación. Muchas gracias. Perdón, doctora, yo he iniciado algunos expedientes de prescripción adquisitiva sin mediación porque la usucapión no se puede cancelar el dominio con allanamiento, por ejemplo, de demanda, porque es una cuestión de orden público. Sí. Con lo cual, yo he citado jurisprudencia y eso, yo he tenido como 4 o 5 experiencias que no inicié mediación, lo inicié como materia a categorizar, haciendo referencia a los fallos y todas me salieron bien. Bueno, no me mandaron a la mediación. No es la suerte que Pero tenido... en zona sur, disculpe, no ¿en Lomas? Inicié 2 en Lomas y en Avellaneda Lanús. Yo no es la suerte que tuve. A mí me mandaron a mediación. Bueno, por eso he tenido suerte entonces. Nosotros sabemos que los justiciables tenemos, y esto no es hablar mal de nadie ni mucho menos, pero cada juzgado tiene su forma de trabajar, donde en un juzgado, me voy para otro lado, los edictos de una sucesión los redactan ellos y los diligencian ellos, y nosotros solamente mandamos el pago del arancel al juzgado. En otros juzgados no solamente tenemos que hacer los edictos nosotros, tenemos que hacer juicios universales, IPS y obviamente testamento. Entonces, depende de dónde caiga, en algún lugar nos van a decir, vuelva a mediación, y en otro lugar nos van a decir, no, está bien, no hay ningún problema, siga los autos, pero van a pedir, obviamente lo van a recaratular, ¿no? En vez de ser de materia a categorizar, lo van a poner como prescripción adquisitiva larga o bicenal, ¿sí? Por eso lo dejé. Después pasa a receptoría, claro. Después pasa a receptoría de expedientes y le cambian la carátula, porque en realidad es un absurdo la mediación en un tema de prescripción adquisitiva. Yo estoy de acuerdo,
Total, No quiero porque si se aparece el quiero arriesgarme a demandado, decirle al colega, no puede cancelar un dominio el demandado. no puede cancelar el dominio del demandado, no se puede allanar, pero sí puede reivindicar si quiere. Bien, doctora, recién preguntaban en el chat con el tema de la mediación que estábamos hablando, qué pasa cuando uno no conoce los domicilios por esto de que tienen 120 años o porque son sociedades que ya no funcionan más y están dadas de baja, ¿cómo hacemos para ubicar un domicilio que sea válido para la citación? Bueno, puede hacer lo que acaba de decir la doctora, si quiere lo pide como materia categorizar, después quedará a criterio del juzgado si se lo toma o no se lo toma, si se lo toma bárbaro, y si no va a tener que pedir una medida preliminar a los fines de pedir un oficio a persona jurídica, y que persona jurídica informe cuál es la situación de esa, valga la redundancia, persona jurídica, si entró en estado falencial, hay un síndico, si se liquidó, cuál fue el último domicilio, a los fines de poder notificar la demanda. Porque lo mismo va a pasar con la demanda, si no saben cómo localizarla, va a tener que pedir primero que se libre oficio, denunciar que se desconoce el domicilio, y van a tener que librar oficios a los fines de poder localizar dónde fue el último domicilio de esa persona jurídica. Que entiendo que también se podría hacer en etapa de mediación por el 398, o con pedido de informe, como para ir acotando y evitar la medida preliminar. Para ir acotando. Claro, bien, claro. Pero por ahí veo que me están diciendo por edictos. Ojo que el tema de los edictos es última instancia, ¿eh? Hasta que no se agota todo el tema de los oficios que pide el juzgado, no se pueden publicar edictos. Bien, y entiendo, doctora, por otra pregunta que pusieron ahí en el chat, que por más que el titular tenga 200 años, citamos al titular a mediación y después en el proceso el juez, si lo considera, librará oficios para ver si hay sucesión iniciada, herederos y demás. Sí, sí, bien. Sí. La doctora Sí, Ballerini tenía una pregunta. No, está muteada, Graciela. Graciela Ballerini, estás muteada. Creo que se tildó, me parece que se congeló la imagen. No, no se puede desmutear. Disculpa, ¿podría hacer una pregunta breve? Vamos por orden, Rosana, así no se me enoja ninguno, ¿te parece? Ok, espero. Estaba Laura Andrea Sánchez, mientras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le da, doctora Polio? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, doctora Laura Sánchez? Acá andamos, todo bien. Bueno, traslado una pregunta que hicieron en un grupo de chat que me quedó dando vueltas en la cabeza. Preguntaban el papá de un chico que tiene síndrome de Down, que necesita, si podía hacer la resucitación larga. Perdón, Laura. A22 de César, por favor, si podés silenciar el micrófono. Está matando. Porque no podemos escuchar. A22 de César, ahí está. Muchas gracias. Sí, Laura, disculpa. Sí, era, bueno, el padre de un chico con síndrome de Down preguntaba si podía iniciar el sucapión a favor de este chico, de este niño. Tiene 22 años, 23. ¿Se puede hacer, doctora? Y en principio, si bien es la persona que tiene un síndrome de Down tiene una capacidad diferente, quizás va a intervenir el Ministerio Pupilar o el asesor de incapaces a los fines que sí quede en cabeza de él y representado por su familiar, por su apoyo, claro, a los fines. Porque, a ver, el síndrome de Down es una capacidad diferente, no significa que no entienda, ¿sí? Hay que ver cómo, en este caso, el juez determina si tiene o no tiene capacidad. Sí tenemos que tener en cuenta que uno puede comenzar usucapión a partir de los 10 años, y en este caso particular, salvo que hubiera una posesión anterior, para sumarla, no tendría todavía la edad para poder hacerlo, porque si yo puedo empezar a usucapión a partir de los 10, tendría que tener 30 para poder iniciar la prescripción adquisitiva, ¿sí? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahí la doctora Ballerini ya tiene audio. A ver si puedo. ¿Se me escucha? Sí. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno,
Yo quiero consultar esto. En el caso de desalojo, que se inicia el desalojo contra alguien que tiene una prescripción adquisitiva larga e iniciada, pero en realidad lo inicia con una documentación apócrifa, totalmente falsa, con una cesión de derechos que es falsa, con un robo de folio de seguridad, con la falsificación de la firma de un escribano. En ese caso, con el rechazo del desalojo, porque además hay una denuncia penal por fraude procesal, ¿igualmente el plazo se interrumpe o es un caso especial para tener en cuenta? En principio, sí. El hecho de haber corrido traslado de la demanda, de haber trabado la lista y se interrumpe la prescripción, ¿sí? Por eso lo mismo le explicaba la doctora, distinto, el código habla de interrupción y no de suspensión, ¿sí? Sí. Ahora, después, si en sede penal se prueba que hay documentos apócrifos, verdaderamente se logra probar, bueno, evidentemente esa persona que está queriendo reivindicar algo o desalojar a alguien con documentos apócrifos no lo va a poder hacer. Y después, bueno, esta persona seguirá contando los años y tendrá en su momento que iniciar la acción, la usucapión, para que nadie la vuelva a molestar, ¿no? Pero interrumpe igual, aunque sea con documento apócrifo y con interruptor. En principio interrumpe igual, sí. Bien, la doctora Gracias. Rosana Velázquez, ahora sí. Nada, de nada. Buenas tardes, disculpe. Justo me empezó a ladrar el perro, todo. Una consulta. En caso de alguna medida por violencia de género de parte del dueño de la propiedad, ¿sí? Con una exclusión, tiene una exclusión de determinado tiempo, ¿se suspende ahí el tiempo o se interrumpe? ¿O no pasa nada? Hay una exclusión del hogar, del dueño. ¿Hay del dueño o del poseedor? Del poseedor, exacto, del poseedor de hace más de 20 años. Bueno, si el verdadero poseedor o el poseedor original fue excluido, si fue excluido, tenés que ir al 1931, que habla sobre la extinción de la posesión, ¿sí? El 1931 es taxativo, en principio no habla de esos temas, habla de otros temas, imposibilidad física de poder ejercer la posesión, que la cosa haya desaparecido, y el abandono voluntario y malicioso de la posesión, y me está faltando una, que no me acuerdo, pero no habla del tema de la exclusión, y de hecho hay una jurisprudencia de una persona que había ido presa por un delito que había cometido, y su conviviente, ¿sí? Su conviviente, cuando él sale de la cárcel y quiere volver a su inmueble, de que era poseedor, la ex mujer o la ex conviviente le dice: no, vos acá no podés entrar. Y en este caso, él no podía ejercer, la posesión no se pierde por el hecho de que a mí me metieron preso o me metieron presa, no se pierde porque yo, mientras siga teniendo el animus domini y el corpus, de si sigo detentando la cosa y me sigo comportando como dueño, en principio no se extingue la posesión. Por lo tanto, en este caso, si hay una exclusión, y en este caso particular, cuando él volvió, que se encontró con que ella no le quería devolver la posesión, hay un fallo de cámara que se la devolvió y ella tuvo que retirarse del lugar. Así que este sería un caso similar. Claro, sí. Bueno, muy similar a este caso. De hecho, exactamente, fue una falsa denuncia y demás. Cuestiones que este hombre hace 2 años que todavía no puede ir a la casa. No porque no se lo permitan, sino para evitar otra falsa denuncia, una contradenuncia, porque de hecho la ex mujer sigue viviendo ahí. Y también tienen alquileres, digamos, que estaban a nombre de él. Lo que pasa es que cuando lo excluyeron del hogar, se quedó todo adentro, papeles, pruebas, lo sacaron, lo sacó la policía y nunca más pudo volver. Lo que yo digo, pierde la posesión, es un tema eso. Ahí hay un hilo muy delgado. Lo que pasa es que él lo que tendría
tendría que haber hecho antes de que venciera el año, más allá de no tener contacto con ella, pero podría haber conseguido un representante, un apoderado o algo, es haber iniciado una acción posesoria para recuperarlo. Claro, exacto. Bueno, muchísimas gracias. No, Tenemos una pregunta en el chat de María Laura, dice, si durante la tramitación de la usucapión una persona que dice ser heredera del propietario denuncia penalmente por usurpación del poseedor de buena fe, el cual ya tiene iniciada la usucapión, y el juzgado de garantías procede al lanzamiento del ocupante, ¿qué medidas tiene para recobrar la posesión si oportunamente no presentó ninguna prueba en el expediente de garantías en cuanto a la usucapión iniciada? Bueno, a veces se cruza el derecho penal con el derecho real, me ha pasado de hecho, pero en este caso fue alguien que había sido desalojado con un boleto de compraventa, el fiscal mandó desalojar, y la persona tenía 23 años de posesión, lo cual pudimos demostrar, y en menos de 20 días recuperó nuevamente el inmueble. Ahora, esta persona que el juez de garantías desalojó, si verdaderamente tiene iniciado el proceso de prescripción adquisitiva y todavía están a tiempo, tendrían que apelar esa decisión del juez de garantías ante la Cámara, llamando a defectum videndi et probandi el proceso de prescripción adquisitiva y demostrando que existe verdaderamente una posesión anterior o una posesión por el principio de priori in tempore potere injure, es decir, alguien que tiene un mejor derecho, ¿sí? O una posesión mejor por quien está reclamando. Me parece la única opción, ¿no? Ahora sí, en el proceso de usucapión, lo único que presentó, como pasó en este caso que yo les comenté, y solamente el plano de mensura y el informe de dominio y testigos, no va a alcanzar para demostrar la posesión. Bien. La doctora Soledad Canay quería preguntar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Doc. Buenas Quería hacer tardes. una consulta. Como se estila ahora vender en terrenos muy grandes a través de subdivisiones de hecho y a través de cesión de derechos posesorios, ¿qué es lo que se recomienda? Si después se puede usucapir una porción indivisa o lo que se recomienda es de modo conjunto poder iniciar entre todos. Y además, ¿qué requisitos para la transmisión de esa cesión de derechos posesorios? Si es por instrumento privado con firma certificada o si por alguna razón se recomienda que sea por escritura pública. En realidad es indistinto porque no deja de ser una cesión de derechos posesorios. Quizás lo que hace la escritura pública es, salvo que diga que el dinero lo percibió antes de ahora, porque obviamente el escribano no va a decir que vio que hubo traspaso de dinero cuando no lo hubo, diríamos que prácticamente es lo mismo. Ahora, está pasando mucho este tema de predios grandes, por ejemplo en Doncelar, en San Vicente, en Pilar, donde en el futuro quieren constituir un conjunto inmobiliario, que se venden partes indivisas, porque si uno pide un informe de dominio, o le pedimos una boleta de ARBA a quien quiere comprar por cesión de derechos posesorios, la boleta de ARBA dice cantidad de metros 1.650.780, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que lo que va a transmitir es una parte de un todo. Y el día de mañana ¿se puede hacer mensurar una parte? Sí, se puede. Lo que pasa es que va a haber que identificarlo y después, el día de mañana, se van a tener que poner todos de acuerdo para iniciar una prescripción adquisitiva en conjunto. Lo que pasa es que quizás, vamos a suponer, yo comencé a poseer hoy, vos comenzaste a poseer dentro de 5 años, y no van a tener todos la misma cantidad de años para prescribir, salvo que el que le cede, ¿sí?, sea siempre la misma persona y le esté cediendo la parte indivisa, dentro de esa parte indivisa 20 años. El problema es que esta persona, la documental que va a tener, es una documental en general, ¿sí? Vamos a suponer que es 1 hectárea completa, ¿sí? 1 hectárea completa, una manzana, y no está parcelado, entonces va a tener quizás el pago del TCG completo por la hectárea completa, el pago del ARBA por la hectárea completa. Por lo tanto, tendría que, si bien hoy el código permite
adquirir una parte material de algo, o hacer una cesión por una parte material de algo, es medio complicado el día de mañana qué documentación yo voy a presentar para demostrar los 20 años, no solo el instrumento, sino qué otra documentación voy a presentar para demostrar los 20 años de posesión. Tendría que traer conmigo al que me está cediendo, o decirle, bueno, me vas a tener que facilitar documentación para agregarla al expediente y que después en ese mismo expediente se vaya incorporando otros. Lo que pasa es que en realidad no corresponde, porque es medio complicado y de hecho está pasando mucho. Sí, está pasando muchísimo. Digo que quizás tendría que ser un requisito, además de la sesión, que acompañe toda la documentación, pero si es por el total de los impuestos, o sea, por el total del predio, en este caso, hay que ver después si sirve como instrumento. Claro, y si no, habrá que denunciar documentación en poder de terceros, y que ese tercero sea el que nos cedió, y que el juez tome conocimiento que como nos cedió una parte material, la documental la tiene Juan Pérez, ¿sí? Para poder acreditar los 20 años. Claro. Bien, gracias. La doctora Cardoso preguntaba en el chat por qué el hecho de, para evitar la mediación, iniciarlo como materia a recategorizar. Yo agrego, por ejemplo, si no podríamos pedir la inconstitucionalidad de la citación por mediación e iniciarlo directamente como sucapión. ¿Por qué hay que iniciarla como materia a categorizar? Si la mediación la iniciamos como usucapión, nos van a mandar, es decir, si nosotros, yo me meto con el token y pongo iniciar causas, presento la demanda, mando todo a la Receptoría General de Expedientes, posiblemente me la sorteen, pero el juzgado me va a decir, como lo inicié por prescripción adquisitiva larga, me va a decir que tengo que ir a mediación. Si la inicio como materia a categorizar y fundamento, como decía la doctora Cabezas, quizás, y va a depender del juzgado, me lo tomen y siga adelante. Pero si le pongo prescripción adquisitiva, me van a mandar a mediación. Bien, perfecto. Bueno, creo que no veo a la doctora Sequeira, y con esto ya estaríamos cerrando, así liberamos en horario a la doctora Sequeira Silvia. Última pregunta, gracias. Tuve un problema con la conexión, estaba pasando de dispositivo a dispositivo, no sé si me contestaron. Una pregunta, por ejemplo, una nieta que vive en el mismo terreno con su abuela, construyó, ¿tiene que esperar cuando fallezca la abuela sucesión y que le cedan, o puede iniciar una cesión de derechos de esa parte del terreno? Interpreto que la abuela es poseedora y no titular de un derecho. No, la abuela real. Es propietaria de una casa. ¿Qué tal, Mónica? Un gusto verte. ¿Qué tal? Profe. Igualmente. Silvia, mira, si la abuela es propietaria, no sé si será la única nieta o no es la única nieta. No, pero no es la única nieta. Bueno, en realidad, si el resto de los herederos están de acuerdo, obviamente que la abuela está viva todavía, ¿no? O le vende la parte material de adelante y hacen un convenio de subdivisión para someter a propiedad horizontal. Te digo vende porque donación no, ¿cierto? Porque eso puede el día de mañana ir a colación. Tendría que hacerse una venta, una parte material, que sería una parte indivisa del inmueble, y hacer un convenio de subdivisión para ese terreno, dividirlo en propiedad horizontal, y que cada una se quede con una unidad funcional distinta. Así el día de mañana no tiene problema con el resto de los herederos. Y hacerlo por un valor medianamente real, porque pueden atacar el acto por simulación. Perfecto. Y otra que había preguntado en el chat, y justo no sé si me lo contestaste o no, ¿puede una denuncia penal interrumpir la prescripción adquisitiva? ¿Tiene efectos o no? En principio no, porque la denuncia penal, quizás sí la constitución como particular damnificado. Una cosa es la constitución como particular damnificado, porque es muy similar a la figura del querellante, y al menos en Capital, cuando uno se convierte en querellante, sí interrumpe la prescripción. Habría que ver acá, no me pasó, pero quizás la figura del particular damnificado y notificada a la persona del artículo 60, es decir, que ha sido imputada del delito de usurpación, es muy posible que también interrumpa la prescripción. Perfecto. Muchas gracias.
Muy No, amable. gracias a vos, Silvia. Bueno, Ale, gracias por moderar y cubrirme el ratito que no pude estar. Gracias, Moni, porque nada, tu primera charla acá en el colegio como docente, sé que das muchas en la CIPUSO, que también los invito y las invito a meterse en la página de CIPUSO, porque Moni tiene un montón de charlas que da por ahí. La verdad que es un excelente docente. El martes que viene va a continuar este taller, va a ser más práctico, ¿no? Va a ser la parte práctica de este tipo de juicio. Y el otro martes da el taller de sucesiones, das el taller de sucesiones también. Así es. Ya que te convocamos para todo, Moni. Ahí puse que quienes quieran solicitar el certificado o el material lo piden área académica, y esta charla está grabada y se va a subir en el canal de YouTube del colegio. Así que suscríbanse y les va a aparecer la alerta en cuanto se suba. Bueno, gracias, gracias por La charla fue armada a pedido un poco de la consulta que hicimos en la comisión que dirige Nacho Izquierdo, que está acá presente, que es en la comisión de jóvenes, pero con poco el área académica que dirige la doctora Gómez Almar, que gentilmente moderó recién la charla. La idea es hacer... Y excelentemente. Excelentemente, sí, como siempre, porque él es una genia. Las charlas que estamos armando este año en el colegio son un poco a pedido de ustedes, de acuerdo a lo que van necesitando, ¿no? Porque me parece que esto que hablo siempre, de que tenemos que ser un poco multifueros, las capacitaciones las queremos armar un poco en base a lo que ustedes necesiten. Así que cualquier consulta o pedido es bienvenido. Así que, gracias. Y la doctora Polio, no sé si está mirando el chat, doctora, pero son todas felicitaciones y agradecimientos unánimes por la claridad y el material de la charla. Sí, lo estuve mirando. Agradecida yo que haya estado tanta gente, que, bueno, para mí es un placer, así que los espero a la próxima clase, y gracias Adriana, gracias Solange, y a todo el colegio, que es mi colegio, así que, el colegio de todos los colegiados, pero agradecidísima a todos, ¿sí? por la convocatoria y por haber estado y haberme escuchado. Con la parte práctica, porque este año también queremos hacer muchos talleres prácticos, porque me parece que esto del expediente digital lo requiere, y tenemos muchísimas preguntas en los grupos, así que, como dije al principio, la idea es hacer una parte teórica y ya hacer la parte práctica, y ojalá podamos hacer una charla presencial, Mónica, también, porque me parece que la virtualidad está buenísima, pero que la presencialidad también suma mucho, ¿no? Así que en cuanto podamos, hacemos una presencial y podernos ver todos y todas en el aula de acá del colegio. Con mucho gusto. Bueno, gracias, Moni, nos vemos el martes, y gracias a todos, la impresionante convocatoria que hemos tenido hoy. Gracias por estar presentes, y ojalá sirva para la profesión, ¿no? Que es lo importante, estas capacitaciones que nos hagan mejores abogados y abogadas. Así que, gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Chao, Gracias. hasta luego. Chau. Gracias a ustedes. Hasta luego.